yo haga este movimiento, debo controlar aquí y aquí. Si no me equivoco, me lo dirás tú, he conseguido hacer el movimiento que quería hacer. En este vídeo os vamos a mostrar cómo estudiamos nosotros el Ukenagashi y para qué lo utilizamos. Ya avanzo que lo más normal es que nuestro enfoque se parezca poco o nada al de otras escuelas, no pasa nada, cada cual tiene su visión. Y nosotros en concreto nos centramos en buscar, como lo diría, el conocimiento implícito a esta técnica para luego poder aplicarlo a técnicas de defensa personal más cotidianas que tengamos que poder utilizar. Tenemos mala suerte, evidentemente, porque lo ideal es que nunca pase nada en una situación de conflicto en la calle. Esto no quiere decir que otros puntos de vista no sean eficientes o eficaces, de ningún modo. Quiere decir que os conocemos nosotros y que si os resulta útil, pues perfecto. Empezaremos mostrando cómo enfocamos nosotros 2 o 3 katas de diferentes escuelas de espada, de Iaido en concreto, y acabaremos pues explicando cómo enfocamos nosotros este mismo concepto en técnicas de mano vacía con algún contexto de muestra. Tampoco vamos a hacer aquí un vídeo demasiado largo. Pues vamos a empezar. Acabáis de ver cómo hacemos nosotros la kata Ukenagashi de 7 Iai. Ahora voy a explicar detalladamente la lógica del movimiento tal y como la entendemos nosotros. Estamos aquí, estoy controlando lo que tengo delante por la vista, lo que tengo detrás con el oído, y yo percibo que alguien viene por mi izquierda en este caso. Y lo que hago es que en el momento en que noto que está entrando dentro de mi espacio de acción, yo voy a juntar, voy a levantarme aquí, y tal y como llega el objetivo, el arma al objetivo, ya sea con un Somiuchi o un Tsuki, que sería lo más habitual, yo voy a ir buscando un punto de conexión en el cual cuando llegue el objetivo aquí, yo controlo automáticamente, yo aquí me levante y finalice el movimiento. Y aquí pues, como se ha en esta plata, pues acabaríamos de la siguiente manera. Entraría, limpiaría, bajaría, etc. Ahora vamos a mostrar la aplicación de la kata ante un ataque. Primero lo haremos con un Somiuchi, que es la opción más sencilla, y luego con un Tsuki al lateral de la cabeza. Estos ejercicios siempre, por muchas décadas que llevemos entrenando, hay que hacerlos con armas de madera. A diferencia de, por ejemplo, cuando hacemos el vídeo de la kata de los 31 movimientos, que el atacante lleva una katana para poder mostrar mejor los detalles, en este caso no. Hay que hacerlo así porque estamos muy cerca y quien más que menos se puede equivocar. Aquí si nos equivocamos, pues vamos directamente al hospital. Así que esto siempre con armas de madera. Ni siquiera con espadas de hierro sin filo, porque un golpe con un i alto no es como con una katana, pero puede hacer mucho daño. Un golpe con un boken puede matar, pero es muy improbable. Entonces, partimos de que yo estoy aquí y cuando viene tengo que entrar acá y tengo que controlar la mano con la espada, cortar al contrario y controlar la parte de la nuez y luego sí procede el plexo. Si yo cuando hago este movimiento quedo aquí con el control de la chuba, pues él puede controlar con la chuba, en el momento que yo baje el solo tiene que girar, cortar, y yo estoy liquidado y la técnica no va. Vamos a repetirlo desde el otro lado. Espero, y acá, acá y acá. Errores habituales que se pueden dar. Esto mejor al revés, otra vez. Es fácil que para facilitar el movimiento tengamos que hacer algo
parecido a esto. Que cuando él llegue, pues yo coja, salga e intente abrirme. Esto no va a funcionar, porque al contrario, no es un autómata. Si veo alguna acción que mejore sus posibilidades de éxito, pues la va a aprovechar. Por tanto, por mucho que cueste, porque cuesta, tenemos que ser capaces de movernos paralelos al contrario. Es decir, que este movimiento se mueva en este eje donde él no tenga ningún tipo de opción. Y ahora vamos a por la versión con el chuki, en la cual debemos modificar la ejecución de la kata porque el contexto varía, es similar pero varía. No podemos actuar igual o acabarán con nosotros. En este caso en concreto, cuando él venga, yo debo moverme a esta altura. Y en vez de ir a la cabeza, ir al plexo. Si yo aquí intento ir a la cabeza, pasará lo que vais a ver ahora. Que la que yo delante, pues me va a pillar. ¿Por qué? Porque él ya está abajo. Él no está bajando. No vamos a tener esta abertura dentro del Sumenuchi. Por muy bien hecho que está el Sumenuchi, si el que defiende está abajo, algo de abertura va a haber. En el caso de chuki, abertura prácticamente no hay. Por tanto, no podemos levantarlo nosotros o le estaremos generando una abertura a alguien que está así, a esta distancia. No debemos hacerlo. ¿Otra vez? Esto está mal, debiera estar aquí. Y bueno, de esta carta ya estamos, vamos a dar por la siguiente. Vamos a mostrar ahora cómo hacemos nosotros la kata Sotetsuki de Seteyai. La interpretación habitual, lógica y correcta de toda la vida de Seteyai es que en esta kata, en Sotetsuki, vamos andando y nos ataca alguien que tenemos por nuestra izquierda. Nosotros no vamos a suponer eso. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Quiere decir que vamos a suponer un contexto diferente para estudiar. Nos van a atacar con un Sumenuchi desde la izquierda, desde esa distancia aproximadamente. Yo voy a reaccionar de la siguiente manera. Cuando tenga delante la pierna izquierda, obviamente tengo que montármelo para que cuando me vengan tenga delante la pierna izquierda, si no tendré que hacer un movimiento diferente y este no va a servir, no pasa nada, si hace otro ya está, pero ahora estamos con este. Pues en este punto, en cuanto lo vea, yo voy a controlar acá, voy a colocar la espada acá y en el momento que contacte conmigo, yo voy a pivotar aquí. Voy a ejecutar el corte y posteriormente voy a entrar, voy a sacar, voy a limpiar y voy a envainar la espada. Voy a mostrar el movimiento desde otro ángulo. Ahora es más o menos como si atacarais vosotros desde ahí y tal y como estáis llegando, yo lo que hago es que justo en ese momento, del modo más discreto posible, coloco la espada, giro, corto, entro y final. Y envaino la espada. Ahora vamos a por la demostración con armas de madera. Sotetsuki obviamente no es la kata o kenagashi, pero el momento de Kimusugi en el cual modificamos su acción con la nuestra es exactamente el mismo en un contexto diferente, por tanto para estudiar esto ya nos sirve. Ahora vamos a por la demo práctica. El contexto es que yo vengo por aquí y en este punto él llega. Yo tengo que tener la siguiente respuesta. Entrar aquí, cortaría, entraría y acabaría con él.
Esto evidentemente fácil no es, pero es posible que a base de practicar y sobre todo aquellos que lleváis décadas, como nosotros, estudiando la espada, resulte fácil. En el caso que no lo hagáis habitualmente, que es lo más normal. Entonces lo que os propongo, en el caso que no lo hagáis ya, es estudiar lo mismo, pero en un contexto de más estrés. Es decir, que en vez de que nos ataquen con un segundo, nos ataquen con una estocada. Esto complica bastante el tema. Y es lo que vais a ver ahora. En este punto él me entra ahí. Y yo tengo que ser capaz de salir de aquí. Y claro, es mucho más complejo porque tengo la espada en medio. Está molestando. Podemos hacerlo igual. Bueno, igual es una manera de explicarlo. Podemos hacer igual la misma táctica, pero obviamente tendremos que adaptar el movimiento a un contexto que es diferente del original. Entonces, en este caso, la manera es la siguiente. Cuando él no llegue, yo tengo que moverme aquí, ir aquí, moverme aquí. Y una vez que este punto aquí puedo entrar y darme. Fijaos que lo que hago es cerrar la distancia al máximo para tener, entre comillas, una especie de placaje en el cual él no tenga rango de maniobra, pero sin acercarme demasiado porque entonces la espada va a ser inútil. Y eso no nos interesa. Y bueno, ahora vamos a mostrar la tercera kata hecha con la espada que os queremos mostrar hoy, que es el Uke Nagashi tal y como lo hacen, bueno, tal y como hacemos nosotros, porque no es igual, el Uke Nagashi de la escuela Musho Shinden Ryu. Remarco, es como lo hacemos nosotros. Es otra opción. En este ejercicio es donde más vamos a poder percibir la lógica, por decirlo de algún modo, la grandeza de este movimiento en el cual tenemos que ser capaces de pasar a través del ataque. Nosotros aquí lo utilizamos como paradigma del concepto de cómo debe realizarse un irin a nivel de Aiki, para que nos entendamos. En este caso, yo estoy aquí, él está aquí y él me da con un semeroche y él está viendo todo lo que hago. Nosotros nunca suponemos un Uke Kamikaze que viene y como que toca, pues cuando él viene, pues él hace así, entonces yo vengo, le pego una colleja y se acaba la técnica. Eso aquí no lo hacemos. Siempre suponemos que el Uke es alguien que, evidentemente con control, su objetivo, cuando hace de Uke, es finalizar en el sentido literal a Tori. De modo que si yo cojo y me aparto, lo gira, cambia de ataque y acaba conmigo. Nosotros creemos que debemos conceptualizar todo lo que hacemos como una ciencia marcial si queréis, aparte de arte marcial, ciencia marcial. En base a unos principios empíricos que implican que lo que va a misa es si la técnica funciona, hasta que se demuestre que no funciona, debemos considerarla como válida. Si la técnica no funciona, pues hay que hacer algo para que funcione. Y ese algo nunca debe ser, bajo ningún concepto, que Uke le haga la técnica a Tori. Hablamos cuando ya hay un cierto nivel de experiencia. Evidentemente, al principio, cuando se empieza, pues la gente tiene que colaborar para que todo el mundo aprenda las pautas básicas del movimiento. Milagros, no hay milagros, hay que trabajar. Pero llegado a cierto punto, para comenzar a entender y desarrollar la eficacia de las técnicas, tenemos que pedir un cierto margen de estrés, que tendremos que ir incrementando de manera proporcional para poder mejorar nuestras capacidades. Nosotros nos centramos en eso. Entonces, en este caso en concreto, cuando él venga, yo tengo que ser capaz de colarme en este punto y decir, bueno, he llegado, pero está mal. Esto está mal. Está mal porque la espada está en esta parte del mango y él solamente que aparte acaba conmigo. Por tanto, una aplicación que desde fuera pudiera parecer, ¡hala, mira, ha entrado y todo! Pues es incorrecta. Pues si me equivoco, no pasa nada. Empiezo otra vez y rectifico hasta que salga.
Que tenemos una técnica que llevamos haciéndola 40 años y estamos convencidos de que es perfecta y resulta que un día no funciona, pues no pasa nada. Vamos a ver qué falla y miramos de solucionarlo. Que después de 40 años una técnica parece que no falla y no hay nadie que nos demuestre que no falla, pues lo que tenemos que hacer es nosotros mismos buscar un contexto en el cual esa técnica falle para poder mejorarla. La otra opción es anquilosarnos y quedarnos atascados, y eso es lo peor que le puede pasar a un artista marcial. A partir de ahí, cuando yo haga este movimiento, debo controlar aquí y aquí. Si no me equivoco, me lo dirás tú, he conseguido hacer el movimiento que quería hacer. El estudio de esta técnica es lo que a nosotros nos permite, por ejemplo, trabajar de esta manera, a mano vacía, porque el principio es el mismo. Yo estoy a mano vacía y yo tengo una espada. Y él me ataca. Si yo hago cualquier cosa, me va a girar. Tengo que poder aplicar mi movimiento con la misma lógica y cuando toca. Igual que antes, este ejercicio con un ataque en Shomenuchi es, entre comillas, porque es muy difícil, fácil de hacer. Se complica cuando tenemos que hacerlo con un chuki. En concreto, un chuanchuki nos va a complicar mucho la vida, es lo que vamos a mirar de mostrar ahora. En este caso, cuando él me esté llegando, y él me dé ahora más que antes, yo debo ser capaz de hacer el equivalente a lo de antes siguiendo la misma lógica. En este caso, igual que en el shoot ski, no voy a la cabeza, sino que voy al plexo y a la mano, porque si voy arriba, dejo una abertura, él me corta y acaba conmigo. Repito el movimiento. Y de paso explicamos a fondo el desplazamiento. Lo más normal, por estadística, porque puede atacar como le dé la gana, es que venga al centro. Si yo este pie lo desplazo aquí, hasta que mueva el hombro, él visualmente va a ver más o menos lo mismo de cintura para abajo, no va a ver. Y yo voy a ganar este ángulo. Y voy a ganar un poco de espacio para moverme. Si yo me sigo yendo para atrás para ganar la distancia, luego no voy a poder entrar. Tengo que entrar aquí. De modo que, cuando yo tenga aquí, la maniobra sería esta. Si me limito a hacer esto, así, pues, estoy muerto. Aquí es donde entra la espada. Tengo esta cobertura. Y, tal como tengo esta cobertura, le doy la vuelta a la cobertura. Cuando doy la vuelta a la espada, si os fijáis, no hago esto. Tampoco hago esto, que me entrará igual. Sino que la espada que está aquí, digamos que su espada pasa a ser mi espada. Su mano pasa a ser mi mano. Y en este punto, si tuviéramos que hacerlo realmente, yo lo que haría sería colocar esta parte de la espada en el hueso del esternón, empujar, cuando estuviera yendo para atrás, cuando yo giraría la hoja y realmente acabaría con él, y entonces saldría y continuaría avanzando. Y con esto pues ya estamos en lo que sería la explicación con espadas de lo que era así. Ahora bien, a cualquier persona a la que le interese básica y fundamentalmente la defensa personal en la calle, que lo vea, pues puede plantearse la siguiente pregunta. ¿Yo voy a estar luchando por la calle con una katana? De hecho, amigo, hace años, un político, cuando le expliqué lo que hacíamos, me dijo, pero es que nadie te va a atacar con una katana por la calle. Y yo me quedé diciendo, pero tío, que no vamos a ir con katanas por la calle, hombre. En fin, el tema es desarrollar unas habilidades que nos permitan adaptar este tipo de tácticas y de lógicas, las lógicas de la espada, que son la base del Aiki, a nuestro entrenamiento habitual. Nos vengan como nos vengan. Y vayamos nosotros, como os quiero decir, que si vamos sin espadas,
y por ejemplo recibo un ataque más mundano, de que este rollo, un golpe de puño en la cara, lo que sea, yo tengo que poder improvisar como sea. Y es cierto, ahora no he hecho ninguna técnica, he hecho una improvisación. ¿Y qué? Ahí fuera vale todo. Puedo hacer una improvisación o puedo hacer una técnica. Del mismo modo que hago esto, puedo hacer un fijonare. Es la misma lógica. Si somos capaces de hacer los movimientos con armas, hacerlos después a mano vacía es muy fácil. Y si somos capaces de ir cambiando los contextos predefinidos de las formas con armas a cosas más aleatorias, pues podremos ser capaces de adaptar nuestros movimientos a ataques más aleatorios. Porque ahí fuera va a ser difícil que alguien nos haga un ataque milimetrado y tal, que evidentemente si atacamos de esta manera, pues el ataque va a funcionar muy bien, pero si únicamente sabemos defendernos de gente que ataque muy bien, cuando nos encontramos con alguien que, entre comillas, ataque de un modo diferente al que estamos habituados a estudiar nosotros, pues vamos a estar totalmente descubiertos, no vamos a tener ningún tipo de opción. Y para eso este tipo de estudio de Uke Nagase es ideal, porque nos obliga a esperar hasta el último, no voy a decir segundo, hasta el último milisegundo, ojalá fuera así, pero el concepto es ese, para reaccionar y nos permite tener, o mejor dicho, conseguir con el tiempo una adaptabilidad fuera de serie, que es lo que necesitamos para poder aplicar el Aiki a cualquier contexto fuera de lo común. De hecho, esta es opción con un golpe de puño en la cara. Ahora supongamos que coge y me lanza una patada circular a la pierna. Tengo que poder hacer lo mismo. Si yo cojo y esto lo hago aquí, pues todos los que hagáis habitualmente deportes de contacto, pues diréis, ese tío ni empieza, y es normal. Porque me está viendo, me está viendo. Y el tema es que seamos capaces de tener una adaptabilidad total. Como objetivo, no digo que yo sea capaz de hacerlo, evidentemente hay gente mucho mejor que yo. Aquí nadie dice que seamos los mejores, simplemente mostramos lo que hacemos, lo compartimos, y si alguien puede hacer alguna aportación para que mejoremos nosotros, pues perfecto, que es el objetivo de estos vídeos. Tenemos que tener la capacidad del mismo modo que el objetivo del estudio de BI y AIDO es el de tener capacidad de reaccionar al instante ante cualquier tipo de amenaza, pues esto tenemos que ser capaces de trascender el ámbito de la espada y llevarlo a cualquier tipo de contexto, sea el que sea, para que esto que hacemos realmente funcione. Y bueno, espero que no hayamos hecho un vídeo excesivamente largo. Esto ya estamos.